Hola Hipertopianos, hoy vengo a presentaros este Brew, novedad de Delirium. Es un juego de 2 a 4 jugadores de unos 45 a 90 minutos, sobre todo depende del número de jugadores, y para más de 10 años. Su editorial madre es Pandasaurus y, como ya he dicho, lo trae en español Delirium Games. Es un juego de Estevo Torres. Y que no se engañe, su estética infantil, juvenil, así muy molona, muy dibujitos, que no es un juego infantil. Es un juego familiar, tirando a familiar plus, en el que la primera partida no es sencilla. Es muy fácil de jugar porque las acciones ya vais a ver que son 3, pero ojo, cuidado, que no os lleva engaño este juego. Para que podáis ver de lo que hablo, vamos a ver la preparación y cómo se juega. Lo primero que haremos será colocar el tablero de aldea por este lado de aquí. Veremos que por el otro lado cae la noche y serán para las rondas 2 y 4. Prepararemos el mazo de bosques. Retiraremos, dependiendo del número de jugadores, los que indiquen el número de jugadores que no seamos. En este caso 3 y 4, puesto que voy a preparar una partida para 2 jugadores. El resto de cartas de bosques se barajan y se colocan de esta forma, con un mazo boca abajo y 3 visibles en cada una de las rondas. Tendremos un mercado de pociones, que son estas de aquí, tendremos 4 visibles y el resto del mazo boca abajo. Por aquí tendremos los mazos de criaturas separados por las diferentes estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y tendremos una pequeña reserva de provisiones. Pasamos ahora a ver la preparación del jugador. Lo primero que haremos será escoger o entregar al azar un personaje a cada uno de los jugadores. Cada personaje va a tener 2 caras. Esta que estáis viendo, que es simple, sobre todo para empezar a jugar, y este lado de aquí, que tendrá una habilidad. Nosotros recomendamos que comencéis por el lado sencillo sin habilidad y que después, cuando os hayáis familiarizado con el juego, paséis por su lado de habilidad. Pues en este caso voy a elegir a Leilo. Los personajes de los jugadores que no estén en la partida simplemente se retirarán. Con el personaje que ya hemos elegido se le otorgarán sus 4 dados de forraje, que son los de su mismo color, y 2 dados elementales, que no pertenecerán a sus dados de forraje, pero que sí podrá usar ese jugador. También tendremos una carta de ayuda con una cara que nos indicará la secuencia de turno y por el otro lado nos ayudará con los poderes de los dados. También comenzaremos con una valla de energía, que voy adelantando que va a ser una ficha comodín. Y por supuesto repartiremos al azar el jugador inicial. Esta sería la preparación básica, pero en caso de que tengáis las cartas promos, que son criaturas aliadas, que son estas 4 criaturas de aquí, súper bonitas, os va a dar el reflejo del foco, pero es que además tienen un brillito metálico muy bonito, pues también al azar podemos asignar una de estas mascotas a nuestro jugador. Y al igual que os he dicho con el lado de habilidad del personaje, no lo utilizaría hasta que os familiaricéis con el juego. No obstante, os voy a explicar cómo se juega tanto con la habilidad como con la criatura especial. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se juega. En Brew, nuestro objetivo básicamente es reunir ingredientes para poder realizar pociones y entrenar a las criaturas mágicas que habitan en los bosques. Estas criaturas tienen unos poderes mágicos que nos van a ayudar a ello. La partida va a tener 4 rondas, con 4 fases en cada una de las rondas. Al final de la 4ª ronda haremos el final de partida. Lo primero que haremos en cada ronda, todos los jugadores de forma simultánea, ya que no nos afecta de unos a otros, es lanzar nuestros dados, tanto los de forraje como los elementales. Importante, en principio no se van a poder relanzar los dados, así que los colocaremos para saber los resultados que tenemos, pero en principio no vamos a poder tocarlos. La segunda fase es el turno de jugador propiamente dicha, y vamos a realizar 3 pasos, uno de ellos de forma obligatoria y 2 de ellos de forma opcional. Eso sí, muy importante, se pueden hacer en cualquier orden. Lo primero que tendré que hacer de forma obligatoria será colocar un dado en uno de los bosques. Estos dados pueden ser de mi color de forraje o de los elementales que tengo. Podré colocar dados en un bosque, como os acabo de decir, o en la propia aldea, que también tiene diferentes espacios para colocarse. Vamos a ver lo primero dónde se pueden colocar los dados de forraje. Los dados de forraje se pueden colocar en lugares del bosque que tengan su mismo icono. Por ejemplo, podría colocarme aquí. Si me coloco en un hueco de bosque, me llevaré lo correspondiente. En este caso, me llevaré una planta. Si me hubiese colocado aquí, me llevaría una seta, pero también tendré la opción de que podamos entrenar a una criatura. Esta misma acción se realizará en esta parte de la aldea. Como bien indica, entrenar una criatura.
Vamos a ver en qué consiste esta acción. Es una acción, por supuesto, asociada al dado. Colocaremos un dado ya sea en una porción de bosque que nos lo permita o en un lugar de la aldea que también nos lo permita. Por ejemplo, aquí con cualquier dado podría hacerlo. Nuestro personaje tiene dos laterales. En uno tenemos la palabra entrenada y tenemos hueco para 3 criaturas. En caso de estar jugando con las criaturas aliadas, no ocupan hueco, ¿vale? Irían con nosotros, pero no están ni entrenadas ni liberadas, simplemente están con nosotros. Para entrenar una criatura, simplemente tendré que ver de las 4 que hay disponibles, pues por ejemplo con la habilidad que más me convenga, y llevármela a mi zona de entrenadas. ¿Qué pasa si ya tengo 3 criaturas entrenadas? Pues que o bien la cuarta que adquiero tiene que ir directamente liberada a un bosque, o simplemente liberada sin bosque, o intercambiaré la carta que acabo de coger por una de las cartas que ya tenía en entrenadas y esta carta a la que sustituye se tendrá que liberar. Continuamos con los dados de forraje. Ya os he dicho que lo podemos colocar en un sitio de bosque para llevarnos el material correspondiente, lo puedo colocar en un sitio de bosque para entrenar a una criatura, también lo he podido colocar en una zona de aldea para, por ejemplo, entrenar a una criatura e incluso podría colocarlo en una zona de aldea para obtener un ingrediente cualquiera. Simplemente colocaré un dado aquí y me llevaré lo que necesite. Vamos a pasar ahora a ver los dados elementales. Los elementales se pueden colocar en cualquier espacio que tenga un icono de forraje, es decir, lo podremos colocar aquí o lo podremos colocar en cualquier espacio de bosque. Pero también hay 3 huecos en la aldea que tienen los 3 iconos específicos del dado elemental: agua, fuego y aire. Si utilizo su propio icono, entonces podré realizar la acción correspondiente. En el caso del tablero de día, si jugamos un dado de aire aquí, obtendremos una ficha de valla de energía que ahora os explicaré que nos servirá de comodín y además revelaremos y reservaremos una poción. Esto quiere decir que le daré la vuelta a la primera que tengo boca arriba, miraré entre las 5 disponibles y me llevaré una de ellas a mi zona. Ojo, no va a estar ni en mi mano ni en la zona de pociones bebidas. Me reservaré una zona que serán las pociones reservadas, pero que no están en un pequeño limbo. En esta acción de aquí vamos a poder retirar todos los dados elementales de todos los bosques, estén donde estén, y los haya jugado quien los haya jugado. Vuelvo a repetir, los dados de forraje son vuestros, los dados elementales los jugáis vosotros, pero no son vuestros. Por último, en este espacio de aquí obtendremos una ficha de cada uno de los ingredientes. Pero además, los dados elementales tienen poderes cada una de las caras. Estos poderes nos van a ayudar a la hora de pelearnos por un bosque. En el caso de un dado de aire, podré intercambiar uno de mis dados de forraje que ya esté colocado en el bosque y devolverlo a la reserva. De esta forma, volveré a tener un dado disponible. Imaginaos que he colocado esto aquí anteriormente y yo decido colocar este dado que aún tenía disponible, muy importante, en este espacio de aquí. Me llevaré lo correspondiente y este dado volverá a la reserva. ¿Por qué es muy importante? Porque una vez que nos quedemos sin dados, se acabará nuestra ronda. Otra acción que tenemos disponible es la del agua. Si colocamos un dado de agua en un espacio de bosque, entonces obtendremos 2 materiales más de los que nos fuésemos a llevar. En este caso, 1 básico más 2 por el agua, pero si tenemos alguna carta que nos indique que podemos robar más, entonces cogeremos más materiales. Por último tenemos el dado de fuego. El dado de fuego se puede colocar encima de un dado de forraje, pues imaginaos que este está aquí, y un dado elemental encima de un dado de forraje hace que el dado de forraje no se vea y no cuente para la mayoría en ese bosque. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, ya sea para las habilidades de nuestras criaturas como para colocarnos en los bosques, es que hay bosques que son de un solo color, como es este caso, ¿vale? Tenemos bosques de verano, bosques de primavera, pero tenemos bosques que son de 2 colores. Eso quiere decir que cuenta para ambos. Por ejemplo, este bosque es a la vez de invierno y de verano. Si una habilidad nos afecta referente a uno de estos tipos de bosque, nos afectará tanto en una carta simple como en una carta doble. Por ejemplo, esta criatura nos dice que cuando obtengamos un ingrediente de un bosque de otoño, entonces obtendremos uno más. Si nos colocamos en esta zona de aquí y nos llevamos una seta, nos tendremos que llevar 2, porque tenemos una habilidad
que nos permite en otoño robar un ingrediente más. Vamos a pasar a ver la segunda acción que tenemos disponibles, pero que se trata de una opción opcional, que será preparar una poción. Si tengo ingredientes necesarios que están indicados en esta zona de aquí, superior a la izquierda en la carta de poción, podré elaborarla. Por ejemplo, podría pagar un cristal y una planta para preparar esta poción, que iría a mi mano. Recuerdo que esta carta estaba reservada, pero no está preparada. E inmediatamente que queda un hueco, voltearemos una nueva carta. Por último, tendremos la opción de bebernos una poción, que también es opcional, y eso quiere decir que de las cartas que tengamos en mano de pociones preparadas, podremos jugarlas. Por ejemplo, relanza cualquier número de dados sin colocar de tu reserva. Pues en este caso solo me quedaría uno, pero relanzaría, me quedaría con este nuevo lanzamiento y gastaría la carta. Son de un solo uso. En la acción de preparar una poción, también podré preparar una de las cartas que tenga en mi reserva y pasará de estar de la reserva a nuestra mano y entonces podremos jugarla. Vuelvo a repetir que las 3 acciones que tenemos disponibles se pueden hacer en cualquier orden. Puedo colocar un dado, preparar una poción y beberme una poción, o puedo primero beberme una poción que me dé una habilidad, luego preparar una poción nueva y luego poner los dados. La única acción obligatoria es la de colocar los dados. Hay un sitio más donde vamos a poder colocar dados. Ya os he dicho que se podrán colocar en bosques, en aldeas, pero además hay ciertas cartas de criaturas que nos permiten colocar dados encima, como es este caso. Si coloco un dado, en este caso elemental, ¿vale? Coloca un elemento en esta carta, este no me serviría y este no es mío, pero os voy a hacer el ejemplo. Obtén 2 puntos. En el caso de obtener puntos, veis que no tenemos ningún tipo de track, pero tenemos unas fichas aquí de 1 y de 3. Pues cada vez que nos coloquemos en esta zona de aquí, obtendremos 2 puntos. Algo que no os he explicado. Tenemos las fichas de vallas de energías. Os he dicho ya un par de veces que sirven como comodín. ¿Para qué? Para cualquier cosa que me pida ingredientes. Por ejemplo, para elaborar pociones. Si necesito pagar un ingrediente que no tengo, puedo utilizar una ficha de valla de energía. También nos las piden ciertas habilidades de cartas o de personajes. Así que son fichas muy útiles. Una vez que todos los jugadores se han quedado sin dados, ya los tienen colocados y no pueden hacer nada más, ya que si no tenemos esta acción obligatoria no podemos hacer las opcionales, entonces finalizará el turno y finalizará la ronda. Pasaremos a la tercera fase, que será la de final de ronda. Imaginaos que los dados han quedado así al final de la ronda. Lo primero que haremos será reclamar los bosques controlados. Un bosque es controlado cuando tenemos la mayoría en él. Y sí, tiene que ser exactamente la mayoría. En este caso, este bosque se vendría a mi zona y lo colocaría en esta parte de aquí. Este bosque tiene 1 amarillo y 2 elementos. En este caso el amarillo no tiene mayoría, por lo tanto no se llevaría ese bosque. En este caso aquí tenemos 2 rojos, 2 amarillos y un elemento. Como estamos en empate, tampoco sería de nadie. Los bosques que queden sin reclamar simplemente se apartarán y formarán un mazo boca arriba. No volverán al mazo de bosques, puesto que, como os he dicho antes, marcará el final de la partida. Lo siguiente que haremos será utilizar los poderes de final de ronda en caso de que tengamos alguno. Por ejemplo, esta criatura de aquí nos dice que al final de cada ronda obtendremos una valla de energía por cada criatura de otoño que tengamos entrenadas. En este caso, nos llevaremos una valla, puesto que tenemos una de esas criaturas. Por último, comprobaremos si es el final de partida, que como os he dicho anteriormente será cuando hayamos sacado todos los bosques y ya no queden bosques para sacar. Una vez que hemos terminado esta fase, realizaremos la fase 4, que será la preparación para la siguiente ronda. Lo primero que haremos será devolver los dados a cada uno de los jugadores. Recuerdo, 2 elementales y 4 de forraje de su color. Giraremos el tablero de aldea. Esto sucederá en todas las rondas, así que la ronda 1 y 3 se jugará en el tablero de día y la ronda 2 y 4 se jugará en el tablero de noche. Revelaremos nuevos bosques, pasaremos la ficha de jugador inicial y comenzaremos de nuevo con la fase 1 de la segunda ronda.
Vamos a ver las nuevas acciones que se nos han descubierto en el tablero de noche. Como veis, también tenemos 2 acciones de cualquier dado y una acción específica de cada uno de los elementos. Aquí podremos obtener un ingrediente cualquiera. Aquí, igual que hemos hecho antes, revelaremos una poción y reservaremos una de las 5. Con aire por aquí obtendremos una valla de energía y entrenaremos a una criatura. Esto es importante porque nos incluye una de las nuevas fichas. Nos dice que con un dado de fuego podremos quemar todos los espacios vacíos de un bosque. Por ejemplo, podríamos directamente quemar un bosque entero, cosa que no le beneficia a nadie, pero por ejemplo, si me quiero asegurar, aunque no es 100% seguro, de quedarme un bosque, pues si yo estoy así y así, y digo, mira, pues utilizo mi dado elemental y lo que hago es quemar todos los huecos que quedan, ¿vale? Pues cojo las fichas de fuego y las coloco encima de estos huecos. Eso sí, sobre mis dados pueden seguir habiendo habilidades. Por ejemplo, se podría colocar otro jugador con un elemental y eliminármelo, o se podría utilizar alguna poción que nos intercambiaría dados y aún así podríamos perder la mayoría. Vamos a ver qué pasa con la acción de entrenar a una criatura, que como os he dicho antes tendremos 3 huecos para ello. ¿Qué pasa si tenemos que liberar a una criatura? Pues que la tenemos que llevar o a un bosque o totalmente libre. Si decido liberar a una criatura a un bosque y tengo un bosque para ella, en este caso pues me vale un bosque de primavera y de otoño, pues me serviría porque esta criatura es de otoño. Así que le daría la vuelta y esta criatura se queda en este bosque. Pero imaginaos que yo imperiosamente tengo que liberar a una criatura porque no me cabe. Entonces podría liberarla simplemente a esta zona, ponerla así, boca arriba, y como veis la diferencia es que boca abajo en su bosque nos otorga 3 puntos y boca arriba nos otorga simplemente 1, pero nos libera el espacio que necesitamos. Muy importante, si después durante la partida obtuviéramos un bosque de ese tipo, no puedo llevarla y voltearla en este momento. Tendría que dejar a esta criatura libre de esta forma y aquí colocar otra criatura diferente. En este caso ya será de otoño o de invierno. Una cosa que no os he explicado es una acción especial que tenemos además el recordatorio en esta zona de aquí, que es forzar un dado. ¿Esto qué quiere decir? Ya os he dicho que para colocar un dado en una zona concreta simplemente coloco con el mismo icono y me llevo el ingrediente correspondiente. Pero es posible que no tenga la opción de colocarme en un sitio donde necesite colocarme, pues porque necesite esa mayoría, porque quiera estar en un sitio concreto, puedo forzar la colocación de un dado pagando un ingrediente de ese espacio, ¿vale? Es decir, yo podría pagar una planta para colocarme aquí con cualquier otro icono. Eso sí, no recibiremos el ingrediente, puesto que lo estamos pagando. También podríamos pagar un comodín para colocarnos en cualquiera de los sitios, sin tener el icono correspondiente. Ahora que conocemos cómo se juega, vamos a pasar a ver si decidimos jugar con las habilidades de personajes y las criaturas aliadas. Lo primero, nuestro personaje, ya os he dicho que tendrá una cara sin habilidad y una cara con ella. En el caso de que juguemos con habilidad, la podremos leer al inicio de la partida. Por ejemplo, cuando coloques un dado de forraje en un bosque, puedes gastar una valla de energía para colocarlo sobre otro dado. Esto es básicamente como si lo quemase. Yo podría colocar uno de mis dados encima de otro dado. Cualquier dado que esté tapado, ya os lo he dicho antes, no contará para la mayoría, ¿vale? Pues yo me podré colocar aquí, obviamente con el mismo icono, y este dado amarillo no contaría en la mayoría. Eso sí, este personaje ni obtendrá ingredientes ni entrenará en ese espacio. Pierdo todas las habilidades que tenga por el hueco del terreno, pero evito que este jugador tenga su mayoría o tenga su dado ahí. Todos los personajes se pueden repetir varias veces durante la ronda, simplemente cuando se realiza la acción que te diga. Por ejemplo, cuando colocas en un espacio de ingrediente, cuando prepares una poción o cuando se reclaman bosques. Sin embargo, si decidimos jugar con las criaturas aliadas, tendremos unas normas también concretas. Te dice, las 4, que durante tu turno, pero tendremos que exhaustarlas, es decir, las cansaremos.
las giraremos hasta el final de la ronda. Y una vez que lleguemos al final de la ronda, las volvemos a poner en vertical para poderlas utilizar en la siguiente. También nos dan una habilidad específica similar a las de los personajes. Vamos a seguir jugando de esta manera hasta que lleguemos al final de la fase 4, donde realizaremos, pues como hemos dicho, lanzaremos dados, será el turno del jugador y en el final de la ronda comprobaremos el final de partida. Si esto ha sucedido, todo lo demás no se va a hacer, no se vuelve a voltear el tablero, no se devuelven los dados porque ya no los vamos a utilizar y pasaríamos al recuento de puntuaciones. La puntuación final será sumando diferentes puntos. Lo primero que puntuaremos serán las pociones preparadas. Tendremos puntuación en esa zona de aquí arriba a la derecha, en este caso 5 y 3, 8 puntos. Las pociones que estén utilizadas también sumarán otros 2 puntitos, pero si tenemos alguna poción que esté reservada pero no preparada, entonces esa no sumará puntos. También sumaremos puntos por los bosques que hayamos reclamado. Tendremos una puntuación en esta zona de aquí arriba, simplemente tengo que sumarlo. También sumaremos puntos por las criaturas liberadas de la forma que os he dicho anteriormente. Si son criaturas que están liberadas sobre un bosque de su tipo, entonces nos dará 3 puntos. Si son criaturas que están simplemente liberadas, sin bosque, entonces nos otorgarán 1 punto. Por supuesto, si en este momento tuviéramos alguna criatura en la zona de entrenamiento, podríamos liberarlo, ya sea de una forma o de otra, para ganar esas puntuaciones, en este caso otros 3 puntos. Sumaremos también las fichas de puntos de victoria que hayamos conseguido durante la partida. Y por último, ganaremos 1 punto por cada 3 fichas de ingrediente, incluidas las vallas de energía. Sumaremos toda la puntuación y el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida. Bueno, pues ya habéis visto este Brew. Como os comentaba, no es un juego sencillo, no es un juego infantil para nada, aunque sea para más de 10 años. Es un juego familiar, o familiar plus, mejor dicho. No es un juego para peques. De hecho, es bastante estratégico. Tiene mucha interacción negativa, muchísimo puteo. Quizá no aposta, quizá no voy a quitarte ese dado porque sí, pero es que te tengo que quitar ese dado porque necesito esa carta, necesito esa puntuación, necesito pues, utilizar una de mis pociones, pues que me viene bien esa colocación y ya está. Es un juego con bastante AP, ya que tenemos que estar pendientes de las acciones que podemos realizar en el tablero, de qué iconos tengo, de si tengo alguna poción que me pueda venir bien. Pues hay pociones de intercambiar dados, de relanzar dados, de mover dados de forraje, de devolver dados a la reserva, ¿vale? Hay muchas pociones de interacción que pueden interactuar en nuestros dados y en los de otros jugadores. Entonces, hasta que todo el mundo se queda sin dados, en los bosques puede pasar de todo. Os puede sorprender que no le demos el sello de juegazo a 2 y lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque funciona muy bien a 2. Solo tiene esa pequeña modificación de la preparación, simplemente salen menos bosques y no necesita nada más. Pero lo hemos jugado a diferente número de jugadores y simplemente funciona bien, funciona exactamente igual. No es especialmente bueno a 2 jugadores y por tanto hemos decidido no otorgarle ese sello. Pero para los que venís aquí esperando esta reseña para 2 jugadores, no hay ningún problema a 2 jugadores. La interacción está muy bien y el tipo de estrategia que se sigue a la hora de la mayoría de los bosques con los dados elementales es que es perfecto. No es un apaño para 2 jugadores, sino que se juega exactamente igual a 2, a 3 y a 4. Así que nada más, esta ha sido nuestra reseña de Brew. Totalmente recomendadísimo y por supuesto por aquí arriba os dejamos el enlace a nuestra tienda colaboradora Jugamos Una. Por supuesto dejamos las redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas. Y si queréis apoyarnos un poquito más en el canal, os invito a que vengáis a nuestra campaña de Tipeee, donde tenemos sorteos mensuales, entre otros beneficios. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopín. ¡Hasta luego!